Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda el ingeniero Julio Miguel Choza. A través de este video yo te estaré explicando la introducción a la unidad de programación de proyectos con PERT-CPM. ¿Qué veremos en esta clase? Dos elementos, una introducción básica y también aprenderemos a representar con el uso de diagramas de flechas, lo que denominamos red. Los objetivos que nos planteamos en esta videoclase es desarrollar habilidades para resolver problemas de programación matemática y métodos probabilísticos que le permitan optimizar los recursos y reducir los costos. Contribuir a desarrollar en los estudiantes la concepción científica del mundo, mostrándoles cómo los métodos de programación matemática están vinculados a la práctica y a la vida social del hombre. Aplicar técnicas adecuadas para programar proyectos con PERT-CPM. Es una realidad que hoy en día todos los proyectos, cualquiera sea el área en la cual los hagamos, implican una serie de elementos que al hacer nuestro cálculo nosotros hacemos una lista de actividades y de ahí que empezamos a actuar y vamos haciendo ajustes conforme a la marcha, pero no nos tomamos el tiempo para previsualizar cuánto nos puede tardar este proyecto. Sin embargo, en las empresas no nos podemos dar este lujo porque obviamente se invierte en recursos, se invierte en tiempo y depende de la rapidez de nuestras funciones el éxito de nuestra compañía. Por lo tanto, el método que vamos a ver ahora de la ruta crítica y el de la técnica de evaluación y revisión de programas es sumamente necesario para poder realizar una excelente programación de proyectos. Método de la ruta crítica CPM y técnica de evaluación y revisión de programas PERT, escrito así por sus siglas en inglés, son métodos basados en redes diseñadas para ayudar a planificar, programar y controlar proyectos. Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas donde cada actividad consume tiempo y recursos. El objetivo de CPM y PERT es idear herramientas analíticas para programar las actividades. Podemos ver en esta imagen las fases para la planificación de un proyecto con CMP y PERT. Las actividades del proyecto nos van a llevar a crear, en base a un análisis adecuado, una red. De la construcción de redes, pues ya podemos tener algún conocimiento si hemos visto los temas de modelos de redes. Luego, después de diseñar esta red, se hará un cálculo de la red para saber cuál es la ruta crítica a seguir, cuál es la ruta que no nos podemos dar el lujo de atrasar las actividades, para después crear un cronograma a través del cual vamos a poder darle seguimiento a nuestro proyecto. Entonces, primero definimos las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia, sus requerimientos de tiempo. Luego se modelan las relaciones. Se modelan las relaciones de precedencia entre las actividades como una red. El tercer paso implica cálculo específico para desarrollar el cronograma. Durante la fase de ejecución real es posible que la ejecución de las actividades no discurra como se planeó, en el sentido de que algunas de las actividades pueden ser despachadas o demoradas. Cuando esto sucede, el programa se actualiza para reflejar las realidades en el terreno. Esta es la razón por la que se incluye un bucle de retroalimentación en la figura. Si nos regresamos a la figura, aquí tenemos esta flecha que implica un bucle, ¿verdad? Que significa hacer un ajuste una vez que estamos realizando la práctica en la red.
Las dos técnicas, CPM y PERT, se desarrollaron de forma independiente. Difieren en que CPM asume duraciones de actividad determinísticas y PERT supone duraciones probabilísticas. Entonces esa es la diferencia. La CPM, actividad de duraciones determinísticas, y PERT, duraciones probabilísticas. La representación en forma de red. Hay ciertas reglas que nos van a ayudar a poder hacer la representación de manera adecuada. Cada actividad está representada por un arco que apunta en la dirección del avance del proyecto. Los nodos de la red establecen las relaciones de precedencia entre las diferentes actividades. Se dispone de 3 reglas para construir la red. La regla número 1 dice que cada actividad está representada por uno y solo un arco. No podemos para una actividad hacer más de un arco. La regla 2 nos dice que cada actividad debe estar identificada por 2 nodos terminales distintos. Cada actividad debe estar identificada por 2 nodos terminales distintos. Eso quiere decir su inicio y su fin. La figura siguiente muestra cómo puede usarse una actividad ficticia para representar de forma única 2 actividades concurrentes, A y B. Por definición, una actividad ficticia representada por líneas de rayas no consume tiempo ni recursos. A pesar de esto, son necesarias. Vamos a ver un ejemplo de uso de actividad ficticia para representar de forma única actividades concurrentes. En este caso tenemos 2 nodos, tenemos 2 arcos A y B. Como podemos ver aquí, al hacer una actividad ficticia, A y B ya tienen su terminación en nodos distintos y se crea o se ve la necesidad de una actividad ficticia. Puede ser que también esa actividad ficticia esté saliendo de 1 y llegue al nodo 2 y luego se reflejen las 2 actividades concurrentes A y B que deben tener el mismo final. Y aquí vemos otra manera. Todas ellas conducen a lo mismo, el uso de una actividad ficticia para poder hacer la separación de los arcos. La inserción de una actividad ficticia en una de las 4 maneras mostradas en esa figura que vimos mantiene la concurrencia de A y B y proporciona nodos terminales únicos para las 2 actividades, y así se satisface la regla 2. La regla número 3 es que para mantener las relaciones de precedencia correctas hay que contestar las siguientes preguntas a medida que se agrega cada actividad a la red. Pregunta A: ¿qué actividades preceden inmediatamente a la actividad actual? Pregunta B: ¿qué actividades siguen inmediatamente a la actividad actual? Pregunta C: ¿qué actividades son concurrentes con la actividad actual? Las respuestas a estas preguntas pueden requerir el uso de actividades ficticias para garantizar la precedencia correcta entre las actividades. Por ejemplo, considera el siguiente segmento de un proyecto. La actividad C se inicia inmediatamente después de que las actividades A y B se hayan completado. Luego, la actividad E puede iniciarse después de que se complete la actividad B. La parte de la figura, la parte A, ¿verdad?, que vamos a ver de la figura siguiente que vamos a mostrar, muestra la representación incorrecta de la relación de precedencia porque requiere que A y B se completen antes de que E pueda iniciarse. En la parte B, el uso de una actividad ficticia rectifica la situación. Entonces aquí vemos el uso de una actividad ficticia para garantizar la relación de precedencia correcta. Sin hacer uso de la actividad ficticia, vemos que A y B tienen que terminar para que inicie E. Sin embargo, E solo necesita que se termine B. Obviamente A y B son concurrentes, pero una de ellas puede terminar primero.
Entonces aquí estamos, a través de esta figura nosotros estamos condicionando la actividad E a que terminen A y B. En este caso nosotros ya estamos haciendo la corrección. A y B tienen terminación en distintos nodos, y el nodo donde termina B nos permite que E inicie inmediatamente después de que terminó B, y esta actividad ficticia D permite que esta actividad C, que sí necesita que estén A y B terminadas, inicie solo cuando A y B hayan terminado. Entonces esta obviamente no tiene ningún valor, pero nos ayuda a que la red funcione correctamente. Veamos un ejemplo un poco más aterrizado. En este caso, pues, este ejemplo me gusta mucho, ya que me gusta escribir, soy escritor aficionado. Un editor firmó un contrato con un autor para publicar un libro de texto. El autor somete a consideración una copia impresa de un archivo de computadora del manuscrito. Las actividades simplificadas asociadas con la producción del libro de texto se resumen en la siguiente tabla. Vamos a ver la tabla. Aquí vemos que hay A, B, C, D, E, F, G, H y J. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actividades distintas. Tenemos una columna que nos indica cuáles son las actividades predecesoras, cuáles tienen que haber terminado para que pueda seguir la que estamos viendo, y cuánto es su duración, la duración de cada actividad. Entonces tenemos que la corrección del manuscrito por delante del editor no tiene predecesora y dura 3 semanas. Preparación de páginas muestra no tiene predecesora, dura 2 semanas. Diseño de la portada del libro no tiene predecesora, dura 4 semanas. Preparación de las ilustraciones no tiene predecesora, dura 3 semanas. Vemos la actividad E, que dice aprobación del manuscrito dictado de páginas muestras por parte del autor, requiere que se terminen la A y la B y dura 2 semanas. La formación del libro requiere que se termine la actividad anterior, que es la E, y dura 4 semanas. La revisión de las páginas formadas por parte del autor requiere que se termine la anterior, que es la F, y dura 2 semanas. La revisión de las ilustraciones por el autor, la D, requiere que se termine la D y dura 1 semana. Producción de las placas de impresión requiere que se terminen la G y la H, las dos anteriores, y dura 2 semanas. La producción y encuadernación del libro requiere que se termine la C, que habíamos visto antes, y la I, que es la última, que habíamos visto, y dura 4 semanas. Entonces, haciendo un análisis correspondiente de las relaciones entre cada una de las actividades y sus duraciones, podemos hacer la red. La figura proporciona la red del proyecto, donde se requiere una actividad ficticia. En este caso se creó la actividad ficticia de 2 a 3, donde se producen nodos terminales únicos para las actividades concurrentes A y B. Conviene enumerar los nodos en orden ascendente en la dirección de avance del proyecto. Entonces, como vemos, la numeración de los nodos no tiene nada que ver con cada una de las actividades, sino que tenemos que establecer en los arcos cómo se llama la actividad a través de su letra y cuánto dura. Entonces aquí podemos ver cómo se crea la red, ¿verdad? Haciendo un análisis previo de cada una de las de los requisitos de actividades terminadas para la siguiente. Entonces, aquellas 10 actividades que vimos están de una manera organizada en esta red, de tal forma que podamos hacer cada una de las actividades sin tener atrasos innecesarios. Ahora, el propósito de esta unidad es que nosotros podamos trabajar con esta red de tal forma que encontremos la ruta crítica para que nuestro proyecto no se atrase, y obviamente realizándolo en el tiempo idóneo vamos a poder ahorrar recursos de tiempo, recursos de dinero y recursos incluso de personal en algún momento,
para que las actividades puedan ser realizadas de manera óptima. Porque muchas veces se da que entre una y otra actividad, cuando no se hace un análisis correcto, pues se puede perder tiempo en otras cosas, ¿verdad? Se puede perder tiempo en espera, muchas esperas que al final son tiempo improductivo. Esto ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente clase ya estaremos viendo cómo se hacen algunos cálculos de cara a una red. Muchas gracias por tu atención.